Y ya vamos a dar paso en unos instantes nada más a Giovanni Atariguana. Como decíamos, él parte de la Unidad Popular, estuvo también en la lista de asambleístas, de candidatos a la Asamblea Nacional por parte de este partido y de la coalición Claro que se puede, con Yacu Pérez. Lamentablemente, bueno, Giovanni no logró una curul, sin embargo, sabemos de la participación política y también imaginamos que va a tener un seguimiento a los candidatos que sí pudieron entrar por parte de esta alianza. Giovanni, muy buenos días, bienvenido y gracias por estar acá en Wambra. Le enviamos un saludo y bueno, quisiéramos un poco conocer primero cuáles son las razones por las cuales la Unidad Popular hace este llamado para que se pronunciarse por el no por parte de organizaciones, por parte del voto nulo, más bien, o sea, un no a los dos candidatos y el voto nulo para estas próximas elecciones presidenciales. Giovanni, buenos días. Muy buenos días, Verónica, un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia de Wambra Radio. Para la Unidad Popular, el escenario de la segunda vuelta nos presenta dos candidaturas, ninguna de las cuales representa los intereses populares. Ni Luisa González del correísmo y menos Daniel Noboa de las fuerzas neoliberales representan soluciones a los graves problemas que afrontan las familias ecuatorianas. Por tanto, en la segunda vuelta, nosotros consideramos legítimo, democrático, que rechazar ambas candidaturas. Hemos analizado, por supuesto, su plan de gobierno, las propuestas que están haciendo ahora en campaña, los discursos tanto de los presidenciables como de sus binomios, y encontramos que no hay soluciones a los problemas del país. Pero además, Verónica, hemos verificado la trayectoria de estos dos proyectos políticos. Si alguien quiere volver al pasado de corrupción y autoritarismo, puede votar por la señora Luisa González y el correísmo. Si quienes pretenden que continúe el modelo neoliberal de austeridad que se ha sacrificado a las familias ecuatorianas, tiene en Daniel Noboa una referencia. Nosotros no queremos ninguna de estas dos cosas. Nos negamos a elegir el verdugo de nuestro pueblo. Por tanto, en una expresión de rechazo político, de protesta, llamamos al pueblo ecuatoriano a anular el voto, más allá de que alguna de estas dos opciones va a gobernar el país, para lo cual, por supuesto, desde ya llamamos a la población, a las organizaciones sociales, a unirnos, a organizarnos, a estar movilizados para reclamar soluciones a los problemas del país. Ahora, en 2021, igualmente, la Unidad Popular y otras organizaciones llamaron también a este voto nulo ideológico. ¿Ustedes fueron parte de ese voto o más bien muchos sectores hablan que, por ejemplo, apoyaron en llegar a Guillermo Lasso a la presidencia? Un poco, ¿cuál fue el papel de la Unidad Popular en ese entonces? Nosotros hemos sido coherentes con una posición popular. En el año 2021, Yacu Pérez fue de manera fraudulenta sacado de la segunda vuelta precisamente por el candidato banquero. Se presentó de forma similar una disyuntiva, volver al pasado del correísmo con Arauz o la opción del banquero Guillermo Lasso. Nosotros no nos equivocamos, decíamos que ninguna de las dos candidaturas de ese entonces representaba al pueblo y llamamos a votar a quienes pensaban cerrar el paso al correísmo votando por Lasso. Luego de 28 meses creo que es evidente que el remedio fue peor que la enfermedad. Nosotros lo teníamos absolutamente claro. Un modelo económico basado en las cartas de intención del Fondo Monetario de austeridad fiscal, obviamente iba a conducirnos al empobrecimiento del pueblo ecuatoriano. Si le sumamos una actitud prácticamente mafiosa del actual presidente, nos ha dejado destruido prácticamente el país. Sin acceso a educación, sin medicinas en los hospitales, sin trabajo, la pobreza campea en todo el Ecuador, hay una ola migratoria, el costo de la vida, Verónica, según los últimos datos oficiales en ciudades como Quito, supera los $819. Y por otra parte, los niveles de inseguridad vinculados con el crimen organizado, que está en las más altas esferas, ya no solamente de la policía, de la justicia, sino del poder político, nos está planteando digamos que las familias ecuatorianas saben que hay más de 5.500 muertes violentas en este año. Entonces, en esa perspectiva, es obvio que ni Noboa ni la señora González van a resolver los problemas del país. Por eso es que nosotros, por supuesto, vamos a ejercer nuestro derecho democrático. Nuestra elección es votar nulo, rechazar ambas candidaturas, pero por supuesto, desde ya, tanto desde la Asamblea con nuestros representantes,
tenemos 3 asambleístas de la Alianza, en Cotopaxi, Los Ríos y El Oro, pero sobre todo con la organización social vamos a seguir defendiendo la vida, los derechos, las libertades. Ahora mismo que el presidente Lasso, en lo que le queda, todavía está queriendo hacer daño al país con los decretos como esos que reforman precisamente el tema presupuestario de las finanzas públicas, o quiere desconocer el mandato popular en el Yasuní, es obvio que el pueblo ecuatoriano tiene que mantenerse movilizado. No se diga a partir del próximo año con quien esté al frente de Carón de Mel. Ahora, por ejemplo, Unidad Popular, digamos, ¿no ha considerado en algún momento como alinearse un poco más al llamado Partido del Progresismo, en este caso la Revolución Ciudadana, a un nuevo acercamiento? Porque mucho, por ejemplo, se dice que el llamar al voto nulo más bien apoyaría la candidatura de la derecha y estaría de alguna manera, si se quiere, soterrando el voto para Daniel Noboa. Verónica, por supuesto que la derecha quisiera que votáramos, digamos, por Noboa y el correísmo que votemos por Luisa González. Unos y otros nos acusan de que el voto nulo le favorece a su rival, pero ni lo uno ni lo otro. Nuestra posición es absolutamente clara. No nos casamos con el próximo verdugo del pueblo. Mantenemos independencia. Lo decimos fuerte y claro. Es que, por ejemplo, cuando la Revolución Ciudadana hoy nos habla de abrir las puertas a la juventud de las universidades, hay un pasado que nos habla de que fue el correísmo quien la cerró. Cuando el correísmo nos habla de defender la naturaleza, eventualmente la soberanía y de cumplir el Yasuní, nosotros no nos olvidamos que fue Correa quien empezó efectivamente la explotación del Yasuní y que su candidata, Luisa González, llamó a votar por el no en la consulta. Y cuando Álvaro, digamos, Daniel Noboa, aunque tenga un rostro nuevo, representa a lo viejo, a un grupo empresarial, a una posición neoliberal, y lo ha dicho claramente su binomio: privatizaciones de la seguridad social, de la salud, de la educación, posiciones también que tienen que ver con el medioevo. Por ejemplo, aquello de que el Estado fomente el divorcio y que las mujeres quieren que el Estado sea su marido. Es decir, no caben como alternativas para el pueblo ecuatoriano. Entonces, en los dos casos, y creo que conforme avanza la campaña, se va ratificando que ninguno de los dos binomios, por su propuesta, por su trayectoria, incluso por su capacidad expositiva, pueden tener el respaldo popular. Yo por eso pienso que en general la población no está entusiasmada con el nuevo gobierno. Va a ser un gobierno corto que tendrá que de manera inmediata, seguramente el primer trimestre, máximo el primer semestre del próximo año, dar mensajes claros de que al menos va a comenzar a rectificar las cosas. Va a haber presupuesto para las medicinas de los hospitales, por ejemplo. Van a comenzar la depuración de la fuerza pública y poner recursos para la seguridad. Van a cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano de cesar el tema de la explotación del campo 43 a propósito de salvar el Yasuní, ¿no es cierto? Son temas de los cuales, por supuesto, de forma democrática vamos a estar atentos, porque, Verónica, la democracia no es solamente elegir, que es importante y hay que hacerlo bien, es también participar, es debatir, es proponer alternativas, es levantar la voz cuando las cosas están mal. Y justamente sobre las alternativas, el Yacu Pérez y la alianza, claro que se puede, logra apenas un porcentaje en las elecciones, menos del 5% de los votos, y ahí la pregunta es, ¿qué tan opción finalmente termina siendo la izquierda, que representan las organizaciones que está detrás de esta alianza? ¿Representa todavía una alternativa política? ¿La gente cree, todavía tiene confianza, más allá, digamos, del llamar al voto nulo? ¿Cuál es finalmente el proyecto alternativo que estas organizaciones le presentan al pueblo ecuatoriano? Verónica, por supuesto que los resultados electorales son un termómetro. Nos llama a reflexionar de nuestra acción política, de qué tan efectivo hemos sido para convertirnos en la alternativa electoral para los amplios sectores sociales, porque votan más de 10 millones de compatriotas, votos que concurren efectivamente a las urnas. Por supuesto, nosotros pensamos que no tuvimos la capacidad, pese a tener una propuesta completamente coherente, por izquierda, popular, para resolver los problemas. Sin embargo, no tuvimos la capacidad de conectar con la juventud, con el anhelo de cambio, y no logramos, por ejemplo, frente al cambio de la situación política por el asesinato de Villavicencio, cometimos varios errores, entre esos el tema del debate, lo cual nos impidió ser una alternativa electoral.
Y por supuesto es un desafío para el futuro. No nos olvidemos que el mismo Yacu Pérez, con una alianza, en otro contexto llegó al 20%. Pues bien, hoy no lo logramos. Y es lamentable porque la población en sí está buscando cambios, particularmente la juventud, esa juventud que votó con un 60% por el Yasuní. Al final del día no lo logramos convencer y vio un rostro nuevo como el de Noboa una alternativa. Pero ahora, conforme avanza el tiempo, van ubicando la verdadera catadura de esa alternativa. Nosotros sacamos las lecciones, Verónica, vamos a seguir luchando ahora para defender al pueblo frente al Lazo, vamos a exigir frente al nuevo gobierno, cualquiera que este sea, que haya soluciones y nos preparamos desde ya para el año 2025. Es un gobierno corto. La lucha política es así. No, unas veces se gana, otras veces se pierde, hay que sacar las lecciones, hay que tener la suficiente actitud autocrítica por ubicar en qué nos equivocamos. Nosotros, Comunidad Popular, vamos a seguir fortaleciendo el aspecto organizativo, la relación con los sectores sociales, siempre desde una visión unitaria, por cierto, y desde abajo y desde la izquierda. Nosotros nos mantenemos en la idea de construir una alternativa política, porque estamos seguros que los de siempre, los que ya gobernaron, el llamado progresismo, la derecha neoliberal, no van a resolver lamentablemente los problemas del país. Y en 2025 habrá la ocasión de una vez más intentar que el pueblo llegue al poder. Ahora, la Unidad Popular concretamente y la Alianza, claro que se puede, llegan con 3 representantes, como usted manifestó, a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las agendas que se priorizará, dado igual el corto tiempo que tendrá la Asamblea? Bueno, esta Asamblea va a tener no solamente corto tiempo, va a ser muy dispersa por la composición de la misma y va a tener por delante la urgencia que tiene la población. Mucho va a depender también quién gane la presidencia y cómo se alineen las fuerzas políticas. Nosotros con el bloque vamos a buscar una identidad, una acción en conjunto con Pachacute, eventualmente con otras fuerzas políticas locales, para acuerdos mínimos que tienen que ver con la defensa de los derechos de la población, educación, salud. Un tema muy importante, Verónica, será ubicar el presupuesto del año 2024, en función de lo cual vamos a ver cómo se cumplen las ofertas electorales. Porque si no hay presupuesto suficiente, no habrá medicinas en los hospitales, no habrá más cupos de las universidades, no habrá reactivación de la obra pública. Obviamente se trata también de ubicar el tema de fiscalización. Estamos muy preocupados. Ahora, a propósito del fenómeno del Niño, el presidente Lasso está anunciando una serie de medidas. Se dice que incluso viene un nuevo decreto ley para salvar, dicen entre comillas, a las grandes empresas. Vamos a ver si una vez más las desgracias naturales no son aprovechadas para la corrupción. Hay que estar pendientes. Y por supuesto, un tema fundamental va a ser la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso, en el caso del último decreto ley, que busca perjudicar precisamente los fondos del IES, quebrar el fondo de pensiones, porque de golpe y porrazo Lasso quiere eliminar los intereses de la deuda que tiene el Estado, el IES, cerca de $1.000 millones. Vamos la próxima semana en la audiencia que ha convocado la Corte Constitucional a participar con un amicus curiae, precisamente para ubicar la defensa de la seguridad social. Estos otros temas, por supuesto, la defensa del medio ambiente, el cumplimiento de la consulta popular del Yasuní y del Chocó Andino, la defensa de las libertades democráticas, van a ser parte de la agenda, entiendo yo, del movimiento social y popular, por supuesto, de nuestro partido. Ahora, digamos, a nivel de las elecciones presidenciales, la Unidad Popular está llamando al voto nulo, pero ¿qué pasaría al interior de la Asamblea? ¿Apostarían por acercarse a alguno de los grandes bloques que se están conformando? Pensamos la Revolución Ciudadana mismo, ADN, por ejemplo, o Gente Buena. ¿Cómo se conformarían, cómo se acercarían estas alianzas dentro de la Asamblea? Bueno, en la Asamblea es necesario conversar con todos los bloques políticos, por supuesto, para ubicar temas de trascendencia como la seguridad, el presupuesto, la educación, y acuerdos siempre sobre la mesa. Para la integración de la Asamblea, para lograr una participación equitativa, sin, digamos, discriminaciones, estamos privilegiando el acercamiento con el bloque de Pachacute, con las fuerzas locales. Hay algunas fuerzas como, por ejemplo, Lucía Pozo, de Avanza, para buscar mínimas coincidencias y participar.
la posibilidad de tener alianzas programáticas con los grandes bloques, es decir, son bastante lejanas. Entre otras cosas porque tenemos distancias muy grandes desde el punto de vista de la visión del país. Pero adicionalmente, esto va a estar marcado por quien gane la presidencia de la República, por cierto. ¿No es cierto? Si es que gana el señor Daniel Noboa, evidentemente la Asamblea tendrá que hacer un contrapeso para evitar los procesos de privatización, para verificar qué pasa con las áreas estratégicas, para defender el IES, y obviamente ahí podría haber muchas coincidencias con quienes dicen, por lo menos en el discurso, defender los intereses populares. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo. En todo caso, nosotros, por supuesto, dependiendo de los temas, estamos abiertos a hablar con cada una de las fuerzas políticas. Por ejemplo, si es necesario discutir un presupuesto suficiente para educación y para salud el próximo año, hay que hablar con todas las fuerzas políticas. Y en esta autocrítica un poco que usted mencionaba, la Unidad Popular, por ejemplo, ha podido hacer un ejercicio justamente de, analizar, por ejemplo, ciertos acercamientos en algún momento de las campañas electorales con el mismo Guillermo Lasso y con otros candidatos que representan la llamada derecha. Nosotros hemos mantenido siempre una visión coherente. Estamos haciendo evaluación respecto a cómo comunicamos el proyecto político, a qué sectores llegamos. Particularmente nos preocupa el tema de sintonizarnos con la juventud, porque por un lado la juventud hoy votó por lo nuevo, por lo que consideraba nuevo, y encontró a Daniel Noboa, ¿no es cierto? Ese es un tema, no un problema de la gente, sino de cómo nosotros hemos podido ser o no alternativos. Se cometieron varios errores, y particularmente en el debate, porque antes de la muerte de Villavicencio, el proyecto de Claro que se puede con Yacu Pérez objetivamente estaba en los primeros lugares y podría haber tenido una importante votación. No tuvimos la capacidad, eso hay que reconocerlo, y hay que mirar cómo en el futuro nos conectamos. Porque la juventud en otro ámbito, por supuesto, ha sido capaz de ser el elemento fundamental para defender la vida, y es el voto que llevó a la victoria el tema del Yasuní y del Chocó Andino, lo que nos muestra que la juventud sí le preocupa el país, sí busca alternativas, y es un problema, en nuestro caso lo asumimos, de la izquierda, de las fuerzas populares, cómo somos capaces de sintonizarnos y mostrar efectivamente una alternativa que no tenga que ver con el pasado. Mucha de la gente, no solamente jóvenes, sectores populares, en este medio de la crisis, de inseguridad, busca certezas, busca liderazgos. Ese es el desafío que tenemos como izquierda, por supuesto, y que estamos prestos a seguirlo planteando. Para eso nacimos, para unir al pueblo, para defender sus derechos, para buscar que el pueblo, desde el gobierno, tome las decisiones. Porque en eso estamos plenamente convencidos, Verónica. Los problemas del país no los va a resolver quienes ya han gobernado. Ellos son los responsables de lo que pasa hoy por hoy en el país. Finalmente, ¿cuál es el comentario, la observación que Unidad Popular tiene a los últimos decretos ley presentados por Guillermo Lasso? Son decretos profundamente antipopulares, genio y figura hasta la sepultura, dice nuestro pueblo. Se busca afectar el derecho de la juventud a la educación porque se quiere legalizar el permanente recorte del presupuesto para la educación. Eso afecta a las universidades, afecta a las escuelas, a la contratación de maestros, a la cobertura que debe tener nuestra niñez y la juventud. Es un atentado a la vida, a la salud del pueblo, porque se está disminuyendo el presupuesto de salud, legalizando ese presupuesto al tenor del Fondo Monetario Internacional. Entonces no habrá medicinas en los hospitales si ese decreto pasa, no habrá contratación de personal de salud que tanta falta nos hace, cerca de 25,000 médicos especialistas le falta al sistema público. Es un decreto que además busca vulnerar el derecho de los enfermos, de las personas con enfermedades catastróficas, porque el artículo 50 de la Constitución es absolutamente claro, Verónica, esa es responsabilidad de financiamiento total del Estado, y el decreto pretende que apenas cubra un tercio. Adicionalmente se busca, licuar la deuda que tiene el Estado con el IE, cerca de $1.000 millones solamente por intereses. Por eso es un decreto inconstitucional, porque no hay urgencia económica, es un decreto inconstitucional porque afecta derechos, y eso no puede darse porque sería regresivo.
porque se afectan disposiciones constitucionales. Por ejemplo, los fondos del IES, dice la Constitución, son distintos de los del Estado y ningún gobierno puede meterles mano. Por tanto, aspiramos que la Corte, actuando en derecho, escuchando al pueblo, este 26 me parece es la audiencia, vamos a movilizarnos a la convocatoria del FUD, del Frente Popular y otras organizaciones para movilizarnos exigiendo que la Corte no dé paso a estos decretos. Ahí está entonces estas acciones que se anuncian en contra del último decreto ley de Guillermo Lasso. Giovanni, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, estaremos dando cobertura también a esta nueva audiencia de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Estuvimos con Giovanni Atarihuana, parte de la Unión Popular, analizando este llamado que hace este movimiento político al voto nulo en las próximas elecciones, en la segunda vuelta, que ya un mes, prácticamente menos de un mes, le queda al Ecuador para llegar nuevamente a las urnas, para elegir quién llega como el candidato, el presidente, la presidenta. También en en este año y medio que más o menos se proyecta, sería el nuevo periodo de gobierno, el 15 de octubre, entonces será las elecciones de esta segunda vuelta.